Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos en presencia, o con la presencia, mejor dicho, porque él no es notario, pero sí en presencia del notario público de lo del Louvre del Distrito Nacional, Joaquín Alberto Ramírez, sino con la presencia del connotado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Joaquín Alberto Ramírez. ¿Todavía está ahí? Sí, señor. ¿Todavía está ahí? Ahí me quedo. Qué bueno. Bienvenido, Joaquín. Dicen algunos que como yo aspiro a ser presidente del partido. Yo pensé que era de la República. Entonces, al quedarme solo, ¿será aprobado unanimidad? No, claro, ahí no hay duda, ahí no hay duda. Sí, me dicen que tú y el amigo Héctor Olivo ya tienen una encomienda, que son los encargados de apagar las luces. Sí. Apaguen las luces y cierren la puerta cuando se vayan. Pero nada, ¿no? Al contrario a lo que se cree, en el PLD, en lo que sucede es que los que se van hacen carta, pero los que llegan no hacen carta, y son muchos. Entonces, cuando tú coges el balance, entran más silenciosamente de los que se van. El que se va hace una bulla, pero el que entra silencioso. Silencioso, porque con vergüenza entra. No, porque eso es silencioso, porque además es un fin político desde el punto de vista que usted renuncia a su organismo, pero todos renuncian al presidente del partido y lo llevan a las redes. Entonces, con una programación de cada ciertos días, da la impresión de que el PLD se está desmoronando. Sin embargo, yo que he estado trabajando en el proceso interno, en el PLD llaman SILOE, que es de la Comisión de Aplicación de la Línea Legislativa Electoral, el PLD ha renovado sus estructuras. Cuando yo fui asignado a Samaná, eran 12 intermedios, y ahí terminaron en 35. En mi propia circunscripción ya hay más intermedios que al origen, al principio de esto. Y ahora sucede igual en la provincia de María Trinidad Sánchez, que llevamos el proceso de lanzamiento conjuntamente con el compañero César Peña, miembro del Comité Central y oriundo de la provincia de Puerto Plata. Entonces, pero se da eso, el que entra calladito, nunca hace una carta, que yo reflexioné profundamente. Y volví. Y decidí, no, hay gente nueva, hay gente que nunca en su vida. Es más, te soy sincero, a veces tú tienes que decirle 1, 2, 3 para que digan el lema, porque nunca en su vida, en el PLD, que hay un ritual de empezar las actividades y terminar con el lema. No sé si la Fuerza del Pueblo continúa con eso. Sí, con su lema también. Ok. Entonces no somos tan viejos partidos. Pero lo importante es que el sistema de partidos políticos del país cada vez más se fortalezca. Hace falta el PLD, hace falta la Fuerza del Pueblo, hace falta un PRD, hace falta un PRM fuerte desde el gobierno. ¿Por qué? Porque real y efectivamente, como íbamos en tiempos atrás, que la gente dejó de depositar su confianza en los partidos políticos, podía aparecer cualquier Fujimori, cualquier persona, cualquier Chávez, y quizás dar un golpe de efecto. Bueno, mira el caso de Ramfi Trujillo, que no ha hecho vida aquí en este país, no política, sino vida en este país. Vino, sin embargo, en las pasadas elecciones, en el año 2020, punteó. Tenía un porcentaje, si se quiere, bueno. Estaba marcando. Estaba marcando, porque la fiesta más grande que se hizo en la residencia de la familia Obama fue cuando Obama comenzó a aparecer en las encuestas. Cuando él no apareció en las encuestas, bueno, estaba tranquilo, pero cuando apareció en las encuestas con un 1%, un 2%, dice, bueno, hay posibilidades, vamos a continuar, y siguió, y míralo ahí, se convirtió en presidente de la República durante 8 años en los Estados Unidos. Entonces eso mismo sucede con los partidos políticos. Siempre y cuando un partido puntea, aparezca en las encuestas, existe esperanza siempre. Hay unos analistas que ellos parafrasean al grupo de Bilderberg, pero ellos se llaman Bilderberg, pero Bill de cerveza. Son españoles. Y ellos clasifican en 4 maneras. Dicen, bueno, cuando el político es nuevo y el partido es viejo, como es el caso, por ejemplo, de Trump, entonces Trump es catalogado de un amateur. Cuando el político es viejo y el partido es nuevo, entonces es un maverick, que es el caso de Bukele.
buscó la coalición Gana, nueva prácticamente, tenía muy poco tiempo, pero él era viejo y había sido alcalde de San Salvador, y era un dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces es un Matt Beric. Cuando el político es nuevo y el partido también es nuevo, entonces, como pasó con el grupo 5 Estrellas de Italia, en ese caso son outsiders. Y cuando pasa aquí, son políticos viejos, en partido viejo, entonces son los insiders. Por ejemplo, en el cuadro nuestro, tanto ya Luis Abinader, Leonel Fernández y el mismo Abel Martínez, que ha sido candidato y actual alcalde de Santiago, y lo ha sido ya diputado. Estamos hablando ya de políticos experimentados. Entonces, por lo visto, en República Dominicana no hay cabida para los amateurs, para los Madveri, ni para los outsiders, sino para los insiders. Bueno, todo es posible, Joaquín, todo es posible, porque cuando independientemente de que tú crees en la CISA, sí, pero esto está en manos de tres posibilidades. La que más me gusta a mí, Abel Martínez; la que más te gusta a ti, Leonel Fernández, y no hay que descartar la posibilidad de que tiene el presidente de mantenerse. Claro, este es el solio presidencial. Pero fuera de esos tres, nadie va a correr. Bueno, vamos a seguir hablando de la política, la resolución de la Junta Central Electoral. Sí. La cuestionada resolución de la Junta Central Electoral. Fíjese cómo los partidos políticos de la oposición están unificados con relación a criticar, a no tener ya una identificación con esta resolución de la Junta Central Electoral. Primero sobre las alianzas y segundo sobre las cuotas, la reserva, como le llaman la cúpula dirigencial de los partidos políticos. Quisiéramos escuchar tu parecer al respecto. Mira, ahí yo voy a hablar más como si fuera de más democracia que como PLDista. Te va a quitar el traje y te pone otro. Sí, ese es un colorcito como azulito claro, con rojo y blanco, que tiene más democracia. Porque precisamente, y tú eres parte de más democracia, está pasivo. De hecho, el equipo está pasivo. Más Democracia había hecho todo un tour, unos contactos con los bloques legislativos para la producción de la ley, la primera ley de régimen electoral. Y precisamente logramos que se disminuyera a solamente un 20% esa reserva. Porque antes las direcciones de los partidos políticos se comían a sus anchas y se imponían con una cantidad superior a la mitad de los puestos a elegir, y eso para mí choca con la democracia interna. O sea, nosotros cuando lo planteamos sobre la base de la democracia interna. Y el problema político nuestro es que actuamos en base a coyuntura. Como evidentemente la encuesta creíble nos está diciendo ahora que no hay posibilidad de los partidos de oposición de irse en primera vuelta. Y digo los partidos de oposición... Ni el gobernante tampoco. No. Hay un dato que para los PLDistas debemos considerar, no sé, para la Fuerza del Pueblo. Hay un dato en lo que dice que si el PLDista se abstiene porque no encuentra posibilidades, a veces pasa eso, y no voy para votar por nadie porque ellos entienden que ellos votan es para ganar. En esas condiciones, Luis Abinader, por la abstención, podría irse a la fotografía de abril. Estamos en mayo, y esto es dinámico, esto cambia, esto puede ya variar, pero a veces actuamos por coyuntura. Entonces, como la coyuntura ahora favorece, queremos usar una medida, Ramón, que quizás tú desconociste, pero fue la misma propuesta que había hecho Leonel Fernández a lo interno del PLD en el 2019, tratando de superar la crisis. Él hizo un planteamiento al sector Danilo en el cual le da una gran cuota. O sea, Leonel manteniendo la candidatura presidencial, pero con una cuota importante para el Congreso y los ayuntamientos para Danilo, y en ese momento ellos la rechazaron. De hecho, ¿quiénes rechazaron? El sector de Danilo. Sí, el sector de Danilo. El mismo, incluso nuestro jefe de campaña, Francisco Javier, fue el vocero de eso.
y decía que eso era peligroso. Lo malo de ahora es que las redes conservan todo. Sí. Antes no, la palabra se le llevaba el viento. Yo diría que lo malo, y era lo bueno de ahora, eso no es lo malo, es lo bueno. Para ellos, porque antes se decía, sacaron del contexto. Lo que puso el periodista Ramón García me sacó del contexto y ahí se excusaban. Pero no, ya fíjate que nosotros mismos hemos utilizado algunos tweets, algunas declaraciones del mismo presidente de la República, donde decía digo Diego, y donde era una guitarra y un violín, y nuestra honorable senadora del distrito, ¿verdad? Por igual, hablaban muchos asuntos y después en la práctica pasaban otras. Entonces, yo en resumen estoy de acuerdo con la posición de la Junta, porque incluso los tribunales ya han fallado, el Tribunal Superior Electoral ha fallado sobre ese caso. Porque ¿qué es lo que pasa? Quizás no lo entiende el público. Los partidos que se oponen quieren que sumen todas las candidaturas. Incluyendo el PLD. Sí, todos los partidos. Mi partido. Sí. O sea, el presidente, hay un vicepresidente, sumarle 32 senadores, sumarle los 190 diputados, sumarle los 158 alcaldes. Y los 4,000 y pico de regidores. 145 directores de distrito y todos los regidores. Entonces sacar de eso el 20. Pero ¿qué van a hacer? Van a dejarle la rabiza, los regidores y los vocales, para que la base elija, y entonces quedarse con todo el Congreso y la alcaldía de mayor importancia para el reparto. Es que debe ser por área de elección. Bueno, no debe ser así como tú. Tal como dice la resolución 1323, es por nivel. Es igual que lo que sucede con la cuota de las mujeres femenina, y los jóvenes. El 40-60. Pero que no debe ser del total, sino por nivel de elección. Por demarcación. Por demarcación de elección. Si es en lo municipal, vámonos por lo municipal. En lo congresual, vámonos por lo congresual. Entonces, es una posición de principio, a favor de la democracia interna, que eso ha sido uno de los debates o de la bandera de lucha que hemos obtenido a lo interno del PLD, en mi caso, y por eso ya tú sabes cuál ha sido el trato que me han dado al interno. Pero, mira, las famosas cuotas le han hecho daño a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con ella. Pero le han hecho su daño a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque cuando un compañerito, una compañerita de determinada demarcación política se va a hacer campaña detrás de una posición electiva, ya sea municipal o congresual, y está fajado. La campaña no se hace en 2 meses. Ahora, si usted tiene mucho dinero, la hace en 2 meses. Pero esos que vienen desde abajo, de los partidos políticos que tienen 3 años, 4 años en campaña, tímida, pero están en campaña. Entonces, cuando ya llega el momento, se acerca un momento, le dicen, compañero, esa está reservada, esa candidatura. Mire, le están dando una galleta sin mano. Duro, la están dando. ¿Por qué? Porque si lo dicen con tiempo, bueno, nadie se mete en eso, como dice. Como ahora muchas personas que tienen mérito suficiente en los partidos políticos, en todos los partidos políticos, que viven en determinadas demarcaciones políticas donde el clientelismo predomina. Y eso aún teniendo mérito, como tal vez tu caso, el de otras personas, importante, dice, no, yo no me meto en eso, yo no quiero aspirar a puestos electivos. Todo el mundo tiene ese ente político interno que le gustaría ser regidor, alcalde, diputado, senador. Recuérdate la crisis de Santiago, en que el PLD reservó la alcaldía a Enrique Suet. Sí. Y estaba compitiendo Gilberto. Gilberto se fue y se convirtió en alcalde. Sí, estaba también Harley Otañez. Habían varios compitiendo esa alcaldía. Por los 6 años, que eran 6 años, ¿sabes? Al no decirla con tiempo y ella haber hecho todo un trabajo de proselitismo, realmente es un lío. Por eso siempre he estado de acuerdo con los partidos, que digan con tiempo eso. Claro. No reserva y que ahí nadie compita y se sepa ya de antemano que esa se da para una alianza política, o si no se pudo dar, bueno, buscarán el mecanismo. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede con esta resolución de la Junta Central Electoral, este carceo que ya está... Eso, como tú eres abogado, yo creo que los actos de la Junta va al Tribunal Superior Administrativo como Junta. Sí. No, Tribunal Superior Electoral.
No creo, eso es para los partidos políticos, pero la Junta... No, pero son los partidos que están haciendo el reclamo ahora. No me parece. Vamos a analizar eso bien. Vamos a ver cuáles son las instancias a las que se va, pero real y efectivamente pienso que con tiempo deben despejarse todas esas dudas. Este es el momento más importante en el sistema de partidos políticos, el que inicia en junio, la precampaña. Sí. ¿Por qué? Porque ya el 6 de octubre quedan definidas candidaturas. Así es. Todo queda definido. Ya en noviembre tiene que estar definida la boleta municipal. Definida, que es la primera boleta. Sí. La primera. La ley establece que 100 días antes de elecciones se reciben los pactos de alianza. Exacto, ahí tiene que estar definido todo. Entonces, no muy bien concluye lo municipal cuando ya hay que definir las candidaturas, las propuestas congresuales. Hay que definirlo ya y las alianzas de cara a las presidenciales. Vamos a la primera pausa, Joaquín, y regresamos en breve con más. Sí. Las protestas de los residentes en la avenida Jacobo Masluta y otros lugares del país. Porque no solamente la Jacobo Masluta, en otros lugares del país también se están dando protestas por lo mismo que están elevando esta protesta los residentes de Santo Domingo Norte, por las interrupciones en el servicio eléctrico, que se veían ya apagadas. Incluso, déjame decirte algo, porque quizás a la clase media acomodada no le gusta protestar en la forma en que protestan los lugares donde reside la clase media baja. En Gasco se está dando la misma situación, por ahí en la Benito Monción, en los alrededores donde queda el local de la Casa del Pueblo. Bueno, hay interrupciones constantes del servicio eléctrico. Muy constante, entonces muy constante. Que se siente, como dicen, con este calor sofocante. Joaquín Alberto. Bueno, estamos observando la irresponsabilidad que tuvo el gobierno de Luis Abinader de no hacer al principio la reforma fiscal que ordenaba la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque aquí la gente no sabe que de las obras más importantes de gobierno intangible fue tener una Estrategia Nacional de Desarrollo. Generalmente los pueblos evalúan a los gobiernos sobre la base de obras físicas, sobre infraestructura, elevados, túneles, etcétera, edificios, escuelas, pero tener una mirada a mediano plazo, como se estableció del año 2012, cuando se promulgó esta ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hasta el 2030, todavía nos quedan 7 años. Sí. En esa ley se contemplaba una reforma fiscal, pero el gobierno patinó y nosotros tenemos una situación dada. Los gobiernos reciben los recursos a través de impuestos, fundamentalmente. Y acá la presión tributaria rondaba en un 13%, la última reforma la pudo llevar a un 17%, pero la banca internacional dice que para que un país medianamente pueda funcionar, necesita una presión tributaria de un 21%. Ahora, ¿qué sucede? Ya estamos prácticamente a un año de las elecciones presidenciales y a 9 meses de elecciones municipales, y por razones de orden electoral, lógicamente el gobierno no se va a meter en esa, porque los impuestos son impopulares, el nombre lo dice, se imponen los impuestos. Y ahora, con este problema de recursos en el gobierno, con esta falta de liquidez del gobierno, que solamente resuelve vía préstamo, aprovechando la mayoría que tiene en el Congreso de la República, pero comprometiendo el destino del país, porque cada vez habrá entonces que destinar más recursos al pago del servicio de la deuda que a resolver los problemas de alimentación, de educación, de obras públicas, de recreación, etcétera. El mismo gasto que se hace en la administración pública, que es amplio. Hay más de 600 y tantos miles de empleados públicos. Y entonces el gobierno se encuentra atrapado con esta situación de ahora. Generalmente los generadores
sabiendo que faltan menos de un año, es una manera de presionar. Ellos bajan el switch. Ya. Y los gobiernos, sabiendo que esto genera mucha impopularidad, tienen que darle salida a este problema también de la deuda que tienen con los generadores. Entonces, esto está pasando por acá, pero como tú bien dices, Ramón, hay otras comunidades del país, otras localidades, que por su forma, por su nivel social, la gente tiene otra manera de protestar. Yeah. Quizá lo hacen nada más por las redes, pero acá ya en estos residenciales que hemos hablado, como Buena Esperanza, para mencionar uno solo, ya llevan 3 días de protesta con interrupción del tránsito a través de la quema de neumáticos. Y déjame decirte Sí. que ahí, en esa zona, para que tú veas cómo son las cosas, se tenía proyectado de que la línea del metro iba a trabajar con la energía eléctrica de las redes. Por suerte no la conectaron ahí. El metro tiene energía eléctrica propia. Tiene un sistema de plantas eléctricas que funcionan aquí en la cabecera del puente de Villamella. Ahí están las plantas para nutrir de energía eléctrica al metro. Imagínate que el metro hubiese estado funcionando con esa energía eléctrica. Si a cada rato, con la interrupción y con el inconveniente para mucha gente que entran a los trabajos y a las universidades. Y en el caso de Villamella está bien porque estamos arriba aéreo, pero Sí. en el caso de soterrado el servicio, imagínate, que se fuera la luz ahí, Sí, es sí, un problema cierto, tremendo. cierto. Entonces, Bueno, esto estamos viendo que, tal como había dicho vos hace mucho tiempo, la crisis económica generan crisis sociales, y esas son crisis sociales que por suerte, digo yo, soy yo interpretando el momento, no llegará a crisis política porque ya la gente está viendo una salida electoral a menos de un año y la gente se aguantará, se mantendrá en la lucha social, pero no caeremos en la crisis política como por ejemplo el caso haitiano, precisamente porque este país, si algo dejó positivo la revolución de abril del 65, ha sido que haya una continuidad constitucional cada 4 años, aún con su crisis. Sí, con la crisis que sufrimos nosotros en el 94, que fue un periodo recortado, pero en este país, si te fijas, la del 90, en el 90, bueno, que la gente votó por uno y cobró otro. pero Balaguer muy hábilmente sofocó la situación a través de dar la Cámara de Diputados a un connotado dirigente PLDista, de asignar 2 empleados en la superintendencia de banco, de dar unos cuantos apartamentos, Superintendencia de seguro, en vivienda, sí. y con eso mucha gente, el que se vaya allá de Vox, comenzó a no interpretarlo bien, y lamentablemente Vox tuvo que bajar la guardia, porque no recibió un eco en toda la dirección del partido. Pero ya en el 94 hubo una intervención, si tú recuerdas, de John Graham, que era el jefe de misión de observadores de la OEA, y Donna Jean Rinac, que era la embajadora de los Estados Unidos. Lo había hecho Pastorino, que salió del país, se lo llevaron la grúa, y nadie lo despidió ni lo recibió por su posición muy a favor de Peña Gómez. Pero Donna Jean Rinac en un momento habló en términos amenazantes. El mismo Balaguer se sintió un poquito decepcionado. Todo fue una situación hasta de espectacular, porque hasta el mismo Peinado, que estaba vivo, tuvo un encontronazo con la embajadora. Pero estando la OEA y Estados Unidos detrás, a Balaguer no le quedó de otra que recortar el mandato. Incluso la idea era un 2+2, 2 años para él, 2 años para Peña Gómez, y ellos de glotones, pensando que le iba a tocar 4 años, no creyeron que el PLD podría, en la situación que estaba, recomponerse rápidamente en 2 años y ganar con el Frente Patriótico. Mira, realmente, ya volviendo un poquito atrás, el asunto de las protestas, no sé por qué el Estado Dominicano, fíjate, digo el Estado, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, permite que se hagan mantenimientos a planta de generación eléctrica de alta potencia en la temporada de verano.
donde la gente necesita más el servicio eléctrico porque el calor es agobiante, el agua aquí está combinada con el servicio eléctrico. Aquí una gran parte de la población dominicana que vive en ciudades recibe el agua a través del sistema de bombeo. Sí. No recibe el agua normal. Incluso hogares de unifamiliares también reciben el agua a través del sistema de bombeo. La gente bombea, llena un tinaco, bueno, y ahí del tinaco se nutre. Entonces, la falta de energía eléctrica afecta todo en el hogar. Ya las mujeres, en sentido general, los hombres no lavamos a mano, se lava con la lavadora. Te voy a decir algo interesante, Ramón. Yo que doy docencia, hay una educación a distancia y esa educación se hace vía internet. Vía internet, sí, necesita dos servicios, el servicio eléctrico y el servicio del internet, combinado para tú poder llevar a cabo esa labor. Entonces entiendo que real y efectivamente, y no es de esta gestión, porque no vamos a parcializar, no ocurría en las pasadas gestiones del presidente Danilo Medina, y ocurría en las gestiones del presidente Leonel Fernández. Tradicionalmente los generadores ahora comienzan a pagar plantas para mantenimiento. El caso, por ejemplo, de la antigua Coyentri, de las 3 plantas que hay, pagan 2 para el mantenimiento. El caso de Aya Andrés, que es una de las plantas de mayor potencia. Y ahora con los sargazos, en el caso de Punta Catalina. Se le suma el caso del sargazo. El caso, por ejemplo, de Aya Andrés, que fue la principal planta de generación eléctrica del país hasta hace pocos meses, hasta hace pocos años, 315 megawatts genera Aya Andrés. Aya Andrés la sacaban en junio. En mayo, para mantenimiento. Pero ¿por qué no la sacan en otoño? ¿Por qué no la sacan en invierno, verdad? La sacan ahí. Entonces aquí todavía nuestro sistema eléctrico no tiene la suficiente capacidad instalada de generación para garantizar el sistema eléctrico. Aquí por lo menos hace falta 6.000 megawatts. 6.000. Aquí tenemos 4.000 y pico. 4.000 y pico, esos 4.000 y pico con precariedades se mantienen 3.000 y pico en línea. Hace falta duplicar. Este gobierno se ha ido en allante movimiento con relación a la incorporación de más generación al sistema eléctrico nacional interconectado. No le funcionó la crítica constante a Punta Catalina, han tenido que callar. Pensábamos a esta altura de juego que iban a haber gente preso por Punta Catalina, que iba a haber todo. Eso fue lo que se vendió en principio. Que esa planta se iba a cerrar, como está cerrado la cárcel La Victoria, que no se iba a poner a funcionar la planta, porque eso es prueba del delito. Y la prueba del delito tú no puedes tocarla, ¿verdad? ¿Qué habría sido de la República Dominicana si esos 752 megawatts de Punta Catalina estuviéramos apagados? Vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Hablando de Punta Catalina, hablando de esa planta que real y efectivamente, mire, ha sido la salvación de la República Dominicana en materia de generación eléctrica. Esa ha sido así. Lo que iba a ser la prueba del delito de supuesto cártel eléctrico de la República Dominicana ha sido la salvación. Más del 25% de la generación que se coloca en línea procede de Punta Catalina. Procede de Punta Catalina. Tuvo su percance al cambio de generación porque lo abandonaron. Pero fíjense que los percances concluyeron de que se la dieron a Marrancini a manejar ahí, porque la está manejando como un empresario, como una empresa, Joaquín. Y la conspiración para que no funcionara. Para venderla como chatarra. Exactamente. En los famosos fideicomisos, que ha sido una de las líneas que ha asumido el gobierno por los compromisos que tienen con los empresarios. Donde quiera ha querido inventar eso, por suerte tiene una resistencia de la población dominicana que se ha puesto a impedir que muchos servicios como estos, que son estratégicos, queden en manos del sector privado. Mira, es importante decir, antes de que pasemos al otro tema, el asesinato de Fausto Reyes, es importante decir o recalcar lo que yo decía al final del segmento pasado, que esta gestión gubernamental real y efectivamente se ha ido mucho en allante y movimiento en la colocación en línea de más generación. Han puesto en línea generación proveniente de los renovables, proyectos que ya estaban encaminados, bastante encaminados de la gestión pasada. ¿Por qué? Pero los renovables no tienen potencia, no una energía de potencia. La energía que capturamos del sol,
la fotovoltaica, la energía que se captura de los proyectos eólicos, son energía para encender bombillitos. No es energía con potencia como para poner a funcionar una empresa, una fábrica, una zona franca. No es energía con esa potencia que se requiere. Y que anualmente el consumo de la energía eléctrica en la República Dominicana se proyecta que aumenta en alrededor de 150 megawatts. Y para tú lograr tener eso, un país en desarrollo, con tanto desarrollo, cada vez más inician nuevos hoteles, inician nuevas empresas. Usted en el pasado, para construir un hotel, todavía lo tiene que hacerlo. No puede depender de la energía eléctrica en línea. Tiene que tener una planta de emergencia de alta potencia ahí. Habían hoteles en Puerto Plata que tenían 2 plantas. Cuando la crisis eléctrica aquí de generación eléctrica era fuerte, no estaban conectados al sistema eléctrico nacional interconectado. Tenían 2 plantas. Yo lo conocí en Luperón Beach Resort. Tenía 2 plantas de 300 megawatts cada una. O sea, cada 24 horas hacían el relevo. Sí. Hacían el relevo. En el caso del este, donde está el potencial turístico de la República Dominicana ahora, no depende del sistema energético interconectado. Tienen energía propia. Ahí está CEPEN. CEPEN es que maneja la energía eléctrica de Cacana, Punta Cana y todo eso. No es la sede, no es de que es de este en este caso, no. Entonces, este gobierno, el que venga, tiene que empeñarse real y efectivamente en crear una base de generación, ya sea en asociación con el sector privado o inversión estatal, capaz de mantener encendido a la República Dominicana. Sin energía eléctrica ningún país se desarrolla. Sí, pero eso lo habíamos dejado un poquito atrás, a la protesta por apagón, y están volviendo. Lo que yo siempre estoy de acuerdo es, si tú vas a adicionar mayor cantidad de generación de energía, ahí tú necesitas el sector privado. Sí, exacto. Pero para lo que ya estaba hecho. No, tú no necesitas el sector privado. Sí, a mí me vende Punta Catalina ahora pero yo tengo un chele en el bolsillo para eso. Pero ya, con lo que la reserva que tiene Carbón ahí, yo puedo acceder a préstamos. Eso es una mina de oro. Sin embargo, también, aunque tú te has vuelto un experto en el área energética, tú estuviste vinculado en las funciones públicas, sí valoro yo positivamente que este país, en la matrícula energética, el 24% sí, es de energía limpia, contraria a la misma Europa, con todos sus avances, con todo su desarrollo, apenas anda por un 15%. No, aquí la proyección es que sea de un 25%. Okay. Eso es lo que exigen para los famosos bonos verdes, que un 25% sea energía limpia. Para esa energía limpia incluye incluso la energía... y la hidroeléctrica. La hidroeléctrica. Sí. Que la hidroeléctrica tiene la eficiencia en tiempo de sequía ahora. Sí. Tú no puedes poner a funcionar la hidroeléctrica. No puede. Bajo ninguna circunstancia puede ponerla a funcionar. Y aunque quiera ponerla a funcionar, no tiene caudal de agua suficiente, ¿verdad?, como para poner a funcionarla. Entonces, por eso tuve que están sembrando muchos paneles solares en lugares determinados. En los eólicos, por allá, por los caminos a Pedernales, en Baní, hay mucho ahí, en Salinas, Baní, sí, eólico también. No son, bueno, allá en Puerto Plata también, por la loma, por donde está Gumancito, por ahí. Hay proyectos eólicos también. Y creo que se pueden instalar mucho más proyectos eólicos y fotovoltaicos todavía. Pero no es energía, como te decía, para mover la industria, para mover la hotelería. ¿Por qué? Porque tú tienes la fotovoltaica, que en el día tú puedes tenerla, porque en el día que tenemos el sol. Ya, sí. Para tú disfrutar de la fotovoltaica, en la noche tendría que construir una serie de acumuladores eléctricos que serían sumamente costosos. La eólica no, la eólica funciona 24 horas al día, porque los vientos, siempre tenemos viento, ¿verdad? Lo único que cambia de dirección. Que cambia de dirección, sí, exacto, sí. Y eso se mueve, tiene su rotor. Pero vamos a esperar que este gobierno realmente pase del dicho al hecho. Ya le queda poco. Para pasar del dicho al hecho. Sí, ya le queda poco. Bueno, entonces, pues vámonos con el otro tema que tú tenías en carpeta, la muerte del señor Fausto Reyes. Fausto Reyes, empresario, por lo visto, no sé por qué el nombre de Mamá Juana, todos los negocios, ferretería, carwash, había otro tipo de negocio de otra naturaleza. Casualmente, nosotros estando aquí, Ramón, porque la desaparición de esta persona fue el miércoles de la semana pasada. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, y entonces
sale con una muy persona joven aún, llamado Piquete, y lo extraño es que Piquete, entonces en su patio, tenía enterrada una maleta con los despojos, ya con el cuerpo destrozado de esta figura. Y él, Piquete, como si nada, lo admite. Aún así, eso a mí me da cocorícamo, porque hay personas que son capaces, por cualquier dinero, atribuirse algún tipo de culpa, entendiendo de que, bueno, me cantarán tanto tiempo, si me porto bien, me reducen la pena a la mitad y ya yo voy a disfrutar de esos recursos. Lo que a mí me llama la atención es esta actitud tan a la clara de este personaje, que nadie sabe de otra cosa que su apodo de Piquete, que parece ser que estuvieron acompañados de trago, y no se sabe entonces qué habrá sucedido. Todavía no tenemos una filtración, como pasa con el Ministerio Público cuando le interesa, de algún interrogatorio. No, esos son de los temas políticos. Sí, pero los expedientes políticos, que hay filtraciones. Se filtran, pero entonces esto no se filtra nada porque queda toda una nebulosa. La manera de que esta persona, que parece se lleva muy bien, ¿por qué razón habrá asesinado al empresario Fausto Reyes y en qué manera lo hace? O sea, no es algo abominable, es algo que uno se queda con mucha interrogante. Mira, indudablemente que han ocurrido crímenes horrendos en la República Dominicana en los últimos 20 o 25 días. El crimen, por ejemplo, del hacendado y su esposa, su compañera sentimental en Puerto Plata, justo al lado donde asesinaron hace más de un año al tío de Soto Jiménez, el ex ministro de las Fuerzas Armadas. Sí. Esos dos crímenes fueron horrendos porque quemaron, incineraron los cadáveres, los esparcieron por diferentes lugares y no sé qué coincidencia de la vida se pudo encontrar con los culpables. El caso del señor Reyes, también se encuentra a Piquete el culpable, de pura casualidad, porque el plan macabro de Piquete no concluyó. El plan macabro era una fosa que le estaba construyendo para introducir la maleta donde estaba el cadáver de la persona que él asesinó y sellarlo con cemento. Imagínate que hubiese concluido esto. Otro de los crímenes horrendos que hemos tenido es el asesinato, porque fue un asesinato, no fue un crimen casual, del niño allá en Santiago, sí, a la salida del aeropuerto Cibao. Un niño de apenas 9 años de edad venía a disfrutar un fin de semana, porque era un fin de semana lo que iba a estar aquí en la República Dominicana, y le cega la vida. ¿Quién le cega la vida? El mejor amigo de su padre, que había planificado justamente ese asalto. Todo iba a salir bien, pero el conductor del vehículo aceleró y quizás, entre comillas, ese fue el error, porque quizás era un simple quitarle lo que tenía y sigan su camino. Pero el instinto de preservación del ser humano dice: yo no me voy a dejar saltar. Arrancaron y mira, el señor disparó y mira, hurgando y hurgando se encontró que justamente era el mejor amigo de la persona que iban a asaltar. Que quizá existan otras, si se quiere, otras conexiones importantes, es un quizás, pero lo importante es que se iba a asaltar esa persona. La ventaja es que hay ahora una trazabilidad con los dispositivos electrónicos que uno tiene, con las redes sociales. La llamada y todo, sí, que uno va armando el muñeco. Por eso se armó ese muñeco, eso se armó. Sí. Bueno, pues ahora vamos a la pausa y regresamos ya con la parte final de Conversación Franca. Hoy al mediodía, una hermana planta televisora y un popular programa del mediodía, pues se llevó a cabo un debate entre dos personas, uno economista, conocedor del sistema financiero dominicano, de cómo se calcula la inflación, etcétera, etcétera, y otro abogado,
que tiene como función dentro del Estado Dominicano ser el director ejecutivo de Proconsumidor. Había retado Eddie Alcántara, que es el director ejecutivo de Proconsumidor, a alguien que quisiera hablar sobre inflación y que demostrara que real y efectivamente aquí en la República, para él demostrar, perdón, que aquí en la República Dominicana los alimentos están más baratos que en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que ha venido vendiendo la actual gestión gubernamental? De que aquí los alimentos están más baratos que en cualquier lugar del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El nivel de ingreso de los Estados Unidos no es el mismo de la República Dominicana. Entonces no vale la comparación, ¿verdad? Claro que no. No cae. Entonces, ¿qué sucede? Primero, uno desconoce de los que están en el debate las funciones que le asisten como director de una institución llamada Proconsumidor. La función de esa institución es proteger a los consumidores. Aquí no hay control de precios. Aquí nadie puede hablar de control de precios porque estamos en un mercado, el libre mercado, la ley de oferta y la demanda. El otro, ahí van Jóvenes de Cortiña, economista, que domina muy bien los temas económicos por su profesión, presentó el por qué la inflación se ha tragado los recursos de los dominicanos. ¿Por qué el dominicano ha visto reducirse de manera significativa los salarios que reciben, a pesar del aumento que supuestamente se hizo al salario mínimo? Bueno, e incluso ese es el tema número 111 de los problemas que siente la población dominicana, y el tema de la inflación, es decir, de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Y no hay que ser de Harvard, no hay que hacer un Valdés Albizu, o no hay que hacer un Ivanhoe, NG Cortiña, que todo el mundo le reconoce sus condiciones de economista. La gente sencillamente hace compras en los supermercados y en los colmados, y la gente se da cuenta que comprando los mismos artículos, y a veces un poquito menos, tiene que dar más. Con eso la gente está clara en cómo es. Y a mí hay gente que me han dicho que no son aumentos de otros tiempos, por ejemplo las gestiones PLDistas, que le subían 5, 10 o 15 pesos. Hay artículos que le han subido 75, 150 y 300 pesos. Yeah. Y hay otros artículos ya de otros órdenes que el aumento han sido de 2.500 y de 3.000 pesos. Son unos subiones muy drásticos que la gente se resiente porque no ha habido esa indexación que debería existir tanto para los sueldos como para las pensiones, que es un tema que creo que es de tu preocupación, Ramón. Personas ya pensionadas que dieron todo su servicio a favor del país, que ya debe tener un descanso en los días finales que le queden, descansar y disfrutar un poco, tener una vida digna, tener sueldo de miseria, pensiones de miseria, y otra gente que no ha bajado el lomo le den una pensión porque está en el comité de base número 36 de la zona F del PRM. Pero mira, para citar solo un artículo, que siempre cuando hay inflación aumenta la leche, Sí. de una famosa marca holandesa, vamos a decir el nombre, Miele. Bueno, La Miele Gore. y le Hace 7 u 8 meses se cotizaba 1.200 pesos, la grande, 1.200 pesos. El que no lleva 1.700 pesos no la compra ahora. 500 ha aumentado pesos más. 500 billetes más. Ay, 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 ay. Señores, será hasta una próxima entrega de Conversación Suerte que la Franca. chiquita mía tiene 24. Por este su canal, Su Mundo TV. Hasta una próxima. Su Mundo TV.